Bien, en este nuevo video de este conversatorio monólogo, pero que luego lo trato de ampliar, en fin, para que todos participemos, que es una sesión de inquietudes inmerso en el curso SEM básico, eh, viene otro de los interrogantes y es planteado por los participantes de reitero y es ¿cuánto es el tamaño de la muestra adecuado en cada caso para estudios de administración y de economía? Es claro que cada área del conocimiento tiene sus particularidades, sus peculiaridades y requerirían ser específico para una área específica. Sin embargo, la mayoría de recomendaciones se dan a nivel muy general. Yo tal vez diferenciaría más en el tema de la salud, pero también la salud es muy grande, depende de los estudios de salud. Una cosa es lo clínico y otra cosa es ya los otros de percepción. Pero en general, el tema de marketing, que hemos mostrado algunos artículos, el tema de la psicología incluso, pues que son más, dan las mismas recomendaciones, así sea para este ámbito de la administración y de la economía, se hablan generalidades de los tamaños de muestra. Yo me tomé aquí, y obviamente compartiré documento, tamaño de la muestra, y tengo dos enlaces que quise ocultar más, obviamente, para este conversatorio. Entonces yo los voy a enviar. Este habla del tamaño de muestra del F, nos muestra un artículo aquí también. Y mmm, como complementario, pero en últimas se llega a lo que ya se ha conversado mucho. ¿Qué es lo que se ha conversado mucho? Ambigüedad. Pero sí son explícitos, y creo que por ahí puede ser, que ponen un mínimo de 50. Mínimo tamaño de muestra en 50. Y de ahí para allá se mueven en diversas opciones, llegan hasta 500, otros más. El tema de los criterios de los ratios que llaman uno por cada 15, pues 15 registros sí, registros por cada variable. En fin, todo eso, otros 1 por 20, los otros 10, tal vez el más común. Y algunos dicen de unos 5, o sea, hay una ambigüedad total. Pues bien, eso voy a apoyarme en el documento que teníamos acá, del 2014, pero luego se planteó en el 2019 y lo avalan todavía. Y vamos a mirar qué nos dicen estos autores. Aquí dice qué tamaño de muestra mínimo se necesita. Y pues conversan lo que ya hemos dicho. La recomendación clásica es algo así que sinteticé, pero miren acá esto, por ejemplo, que oscila entre 50 y 400. Eso sinceramente para mí no es ningún aporte, pues me disculparán en mi expresión, pero es que de 50 a 400, por Dios, ahí cae casi todo, ¿cierto? Entonces esto es lo que se ha dicho, que 50, que 100, estos comentarios de una muestra de 10 veces mayor que el número de ítems. Todas estas situaciones es lo que todavía, estamos hablando 13, 9 años atrás, todavía es la recomendación clásica. Ahora, en ese momento, ¿qué nos dicen? Nos dan una recomendación de, a ver, ¿qué tenemos aquí más arribita? Recomendación actual. El tamaño muestral es un factor que interactúa con otros aspectos del diseño y de la naturaleza de los datos, como es la matriz que sirve de entrada al AFE, el número de ítems que definen el factor, la homogeneidad de la muestra y muy especialmente la comunalidad de los ítems. Me parece que eso es perfectamente válido hoy también y se ha reiterado. Es que uno no puede pensar que me digan a mí que 1 por 10 o lo que hablan ahí. Yo nunca puedo estar de acuerdo en esas aseveraciones, como no estoy de acuerdo en los porcentajes, en tamaños de muestra, que el 5%. Es que eso no me da. Y no me da porque precisamente cada estudio tiene unas particularidades. Y aquí son muy explícitos, donde hablan de que el número de ítems, eso es distinto en cada uno. La homogeneidad, el problema de la homogeneidad es que no la sabemos casi nunca antes de, o casi nunca no la conocemos en muchos casos. Pero esos son criterios realmente válidos a mi modo de ver
hoy y siempre. ¿Por qué? Porque si yo tengo una muestra homogénea, o mejor, los resultados son así de ese estilo, no necesito muestras grandes. ¿Y para qué nos van a necesitar si las cosas son congruentes a algo, ¿no? Entonces, estos son términos que me parece muy válidos y que se deberían considerar por encima de los otros. El esfuerzo es obtener información de esos elementos que nos están planteando, que a veces no es fácil, claro está. Un AFE basado en la matriz de correlaciones policórica requerirá más muestra que un AFE basado en producto momento, el de Pearson o Spearman, en fin, es Pearson sobre todo. Pero entonces estos son detalles. ¿Qué es la correlación policórica o la tetracórica? Eso sí los tiene el análisis factorial exploratorio, que aprovecho para reiterar en los análisis factoriales exploratorios. En este mismo documento se hace muy buena mención al respecto y definitivamente sería una recomendación muy válida. El hecho de que nos hayamos apoyado en el CPS no demerita esa acción porque también hemos tenido alternativas de bajarle a lo que nos dé el resultado del número de factores, ensayar con uno menos y uno más, tratando de minimizar la dificultad del procedimiento de selección de constructos, que es con valores de eigenvalue mayor que 1. El paranálisis es más moderno, aquí también lo pueden leer. Pero esto también son temas a mirar. ¿Qué correlación estoy usando? ¿Cierto? Pero eso también nos lleva a los mismos, sobre todo al tema de las cargas factoriales, si son altas o no. Estas sugerencias que nos dicen aquí, condición óptima, condición moderada, condición mínima, claro que deben ser ciertas o son ciertas, pero son muy difíciles de tener antes de. Sin embargo, si estamos en el famoso confirmatorio, que era discusión inicial, pues probablemente en otros estudios ya tenemos valores de estas cargas y probablemente podríamos apoyarnos en algo para tomar una decisión. Aún que se sigan tomando subjetivamente, pero aquí lo plantean subjetivos. Si yo tengo saturaciones, que son los lambdas, superiores a .70, es la sugerencia de acá, porque yo sigo pensando son sugerencias, y un número de factor y el número de variables por factor es adecuado, al menos 6 ítems por factor. Entonces estas son otras discusiones que se han dado y se darán. No, es que mínimo es 3. Pero aquí ya, si son siquiera 6, entonces nos recomiendan una muestra de 150 a 200. Pero estas sugerencias de 150 a 200 también me tendrán que entender mi posición, que soy más, no sé cómo decirlo, bueno, más crítico a veces, en el sentido de que 150 a 200, pero yo sé cuántas relaciones estoy trabajando ahí, porque está bien, yo tengo aquí 6 ítems por factor, pero y las relaciones al interior que después pueda tener del modelo, aunque aquí está solamente Palafe, que sí se entendería. Bueno, entonces aquí nos dan unas sugerencias que invito a que trabajen, a que las lean más despacio, y aquí llegamos a otras sugerencias de que entonces hasta 400. Pero sigo insistiendo, creo que cada caso necesita su reflexión. Y de entrada, una de las posibles sugerencias es trabajar la fórmula de Enel-Soper, que hoy no la tenemos en posibilidad, pero sí la vamos a trabajar en una sesión del curso posteriormente. Dice acá, actualmente los criterios clásicos del tipo NP y las recetas tradicionales del tipo 10 veces más sujetos que ítems, entre otras, se desaconsejan por completo, ya que no tienen ninguna base sólida. Lo dijeron en el 2010 y bueno, y estamos ya 13 años después. De hecho, no existe una receta clara, ya que el tamaño mínimo recomendado depende de todos los factores enumerados. ¿Esto qué implica? Que el tema tamaño de muestra sigue teniendo una ambigüedad. Dice acá, que lo tengo en gris y ya para los que me conocen un poco saben que el gris tal vez es que no estoy muy de acuerdo en esto. Una cosa sí parece clara, dicen ahí. Si alguien quiere evaluar la calidad de un test, se recomienda un tamaño muestral de al menos 200 casos como mínimo.
incluso en condiciones óptimas de comunalidad. No sé, porque arriba ya nos mencionaron otras opciones, aquí ya nos dicen como mínimo. Entonces, eh, disculparán ya en este conversatorio, en este punto de vista mío, que nos dejan aún muy abiertos en el tema tamaño de muestra. Esto lo miraría de la forma ventajosa para el investigador. Es que para mí casi que cualquiera le sirve y lo puede avalar. Usted pone 150 o 200, la va a avalar. Si no le cumple estos criterios de que necesita 20 o 10 por cada variable, aquí con esto a un par académico lo puede argumentar. Lo que yo sí creo es tener en cuenta la complejidad del modelo, el número de variables latentes que tengamos. Y cada variable latente tendrá un número de factores, un número de ítems. Esos sí son puntos relevantes. Ahí vuelvo a invitar a que busquen la fórmula, la calculadora del profesor Daniel Soper, también lo podré colocar después el nombre y lo vamos a tratar luego, donde está en función de eso, en función del número de ítems, en función del número de variables latentes. Claro está que también en función del error tipo 2, que es específicamente para inferencias, para muestreos, no para muestreos probabilísticos. Pero es que acá se volvió prácticamente la dinámica, nos llevó a aceptar que los muestreos que estamos realizando son no probabilísticos. Ya la comunidad lo aceptó. Primero era un problema que publicaran un artículo en esas características, ahora es el día a día. Y eso implica que no me pueden negar ningún n a mi modo de ver. Bueno, sin exagerar, pues que a veces he visto hasta de 20, 30, bueno. Pero esas son situaciones de cada caso en particular a mi modo de ver. Yo no me voy, ni me gustaría, ni recomendaría dar una regla general, mínimo 180. Porque es que el que dice mínimo 50 es porque son números como terminados en cero. ¿Qué pasa si hay un mínimo de 55? 78. De hecho, la fórmula del profesor Gaskin la tiene por ahí sumándole un más 8, un más 3, porque es otra fórmula diferente a la que hemos venido conversando. ¿Dónde salen esos números? ¿El porqué de esos números? Eh, Seguramente quedamos más embolatados que antes, pero a mi modo de ver se puede defender un n usando ese muestreo no probabilístico que es el usual hoy, porque ahí no se mide el error, no se mide nada de eso, no se va a inferir, estamos hablando de la muestra que tuvimos, entonces ahí hay facilidades, digamos, de sustentar esa parte. Y de todas maneras, la fórmula del profesor Soper, que la he mencionado varias veces, que la vamos a trabajar luego, me parece que de momento podría ser una más sustentable. El EIMOS nos entrega cuál sería un n sugerido con los datos ya ejecutados, Holter, y es otra posibilidad de sustento. No tengo claridad de cuál es la fórmula que aplica. Ahora, eso aunado a los dos videos que voy a compartir, pues de hecho la, podrán tener una idea más clara, pero los unos sustentan lo que ya se ha dicho, pautas, normas o sugerencias de umbrales, y acá nos dicen, no señor, bueno, acá, y yo creo que tiene todo aquí, estoy pues obviamente más de acuerdo, es considerar otros aspectos, porque de hecho el tamaño de muestra no es solito, interactúa con otros aspectos del diseño. Esto sin contar, que no se dice acá, pero creo que está implícito, la forma de selección. Es que no es lo mismo seleccionar a todos en la universidad en un grupo, que sería tal vez una analogía con un tamaño de muestra por conglomerados, a hacerlo de otra forma. Eso también influye. Eso sí, no se consideran en estos estudios los muestreos probabilísticos tradicionales, las fórmulas, que también a veces las solicitan. Y desde esa mirada también dejo mi punto de vista en el sentido de que muchas tesis hicieron esto, muchas revistas,
de las más importantes, tal vez la más en el mundo, que no sé cuál es, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, porque hay artículos con X o Y recomendaciones ahí, en ellas no considero que tengamos que hacer eso porque se vuelve recopia de copia y es lo que ha pasado con muchas cosas, yo creo que no solo en estadística, sino en todas las áreas del saber, que vamos llevando situaciones que tal vez no estamos de acuerdo o que no sean adecuadas. No, no hay una verdad revelada, pues tampoco, ni mucho menos, pero sí con esas lecturas que invito a realizar y a seguir estudiando a diario tal vez, formarnos nuestro criterio y poner nuestra propia opinión a nuestro estudio, porque nuestro estudio no lo conocemos sino nosotros, cada quien, y tiene sus propias particularidades. Yo pregunto que me recomienden mínimo 200 y resulta que mis cargas factoriales son muy bajitas, eso no lo sabe quien lo recomendó, eso lo sabe el estudio. O por el contrario, cuando hago los análisis previos o en una prueba piloto, en fin, y resulta con cargas muy buenas, necesitaría una muestra más pequeña. Son mis sugerencias de momento y claro, más adelantico podremos mirar algún ejemplo que tenemos acá con estos archivos que hemos compartido, pero me refiero a las cargas, cómo van las cargas factoriales y eso nos podría dar ideas también. Dejo esta partecita acá.